Hola Virgo, bienvenido, bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Te invito a ver tu horóscopo hasta el final porque hay palabras de poder para ti en este día de hoy. Piensa en aquella situación que tú tienes en este preciso momento, no importa de qué se trate, y tus guías espirituales ya mismo te van a dar una palabra de poder. Te dicen, la salud florece en el valiente. Bueno, mi querido y mi querida, es momento de que enfrentes y confrontes cualquier situación que se te está presentando en este momento, no importa si es de salud, de dinero, de amor, pero hazlo con respeto, con sabiduría y haciendo lo que sea mejor para ti. No es momento de pensar en este momento en los demás, no te digo que sea egoísmo, es amor propio, no es que vayas a perjudicar a otras personas, sino que mira lo que sea mejor para ti, que no te perjudiques tú y que no perjudiques a otras personas. Bueno, vamos a escribir unas palabras de poder en los comentarios de el video. Escribe, la salud llega a mi vida. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para la economía, para solteros y también para mis parejitas. Vamos a comenzar con la economía en este día de hoy, mi querido y mi querida Virgo. A ver cómo te está yendo, cómo te va a ir. ¿Listo? Y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, hay ciertas noticias que llegan. Ya sabes que esto podría ser relacionado con el dinero, con el trabajo o también con el estudio. Hay noticias que no son muy agradables que llegan a tu vida, algo que tú tal vez no te lo esperabas, pero las cartas me dicen que debes guardar la compostura con respecto a esto y tener la cabeza fría para tomar la mejor decisión con respecto a estas noticias. También me dicen que es mejor que averigües primero bien si lo que estás recibiendo como información es real, si es algo cierto o si es algo inventado de otras personas para que tomes malas decisiones. Bueno, ya sabrás tú hacia dónde orientarte. Listo, lo que sea más justo para ti y para las demás personas. En un futuro más bien cercano con respecto a tu dinero, muy seguramente se va a presentar algo legal, listo, una situación legal que vas a tener que resolver. No lo hagas a la loca, no te dejes aconsejar de personas inexpertas para tomar la decisión, pero esto podría ser todo a tu favor. Ten mucho cuidado con lo que firmas, ten mucho cuidado con la letra pequeña de los contratos que te pasan a ti a firmar o de las cuestiones que tú vas a entregar como informe. Listo, mira, es momento de que tú te replantees, que te plantees lo que estás haciendo como actividad económica perjudica a alguien. ¿Listo? O hay injusticia contigo o hay injusticia con alguna persona que esté relacionado con esta actividad de tu vida, esta actividad económica, laboral o de estudios. ¿Hay alguien que se está perjudicando? ¿Listo? Entonces pregúntate eso porque es momento de que llegue la justicia. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les dice a mis queridos y mis queridas Virgo que no tienen ningún tipo de vínculo con nadie. Me habla acerca de un proceso legal, una cuestión de un dinero que tal vez no resultó tan bien como tú querías, como pensabas, un negocio que no se dio definitivamente o que se dio de una manera bastante negativa para ti. Te dicen las cartas que busques la tranquilidad, busques, ¿cómo te digo? Que no tomes decisiones en estos momentos alterados, de mucha tristeza, de mucho susto, de mucha incertidumbre. No tomes decisiones ahora. En un futuro más bien cercano, tu trabajo va a comenzar a rendir los frutos que tú siempre has esperado. ¿Listo? Hay una persona que está alrededor tuyo, alguien mayor que tú, listo. Podría ser un padre, madre, abuelo, abuela, alguien que de cierta manera te manipula a ti emocionalmente. No permitas que esto suceda, ¿listo? Habla con esa persona, déjale las cosas claras, que tú tienes que tomar tus propias decisiones y no basado o basada en lo que otras personas quieran para ellos mismos. Bueno, precisamente te dice este angelito, hay una voz por allá adentro que te dice, por aquí es o por acá no es, hazle más caso a esa vocecita, definitivamente. ¿Listo? Mira,
ten mucho cuidado con amigos, entre comillas, que podrían estar pareciendo demasiado sinceros, pero que no lo son tanto. Todo lo que estés dando en este momento en cuestión afectiva es recíproco. Si tú estás dando amor, bueno, ese mismo amor es el que vas a recibir. ¿Listo? Bueno. Vamos para adelante, mis Virgos. Los problemas tienen una solución, definitivamente sí. A veces no los podemos solucionar nosotros mismos y tenemos que buscar la ayuda de otras personas, ya sea asesorías jurídicas o ya sea un amigo, un buen amigo, una buena amiga o un consejero espiritual te podría también dar una buena orientación. Alguien que esté imparcial en la situación que tú estés viviendo en este momento. Bueno, ahora vamos con la lectura para las parejitas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Esta lectura en este día de hoy. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras, ¿listo? Y vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué piensa, qué espera, qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial es un amor que está de bajada. Listo, ya está de vuelta. Es un amor que en algún momento fue algo bastante apasionado, pero que se está perdiendo de algún otro momento, de alguna otra forma se está perdiendo, ya sea por la rutina, por la distancia. La distancia no solamente tiene que ser distancia física, sino también distancia emocional. A veces nos aburrimos de las personas, nos fastidiamos y tratamos de buscar solución fuera, donde no está el problema, sino que hay que buscarlo adentro. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? Que mire las cosas de otra manera diferente, de que hay otras soluciones. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo, ¿cierto? Y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial en este preciso momento. Él o ella esperan que tú veas las cosas de una manera diferente, que veas las cosas de que no todo es blanco, no todo es negro, que hay más soluciones y que hay posibilidades. Pero yo te digo, si tú ya no quieres seguir con esta relación, la única manera es ser claro, es ser clara. Pero si tú quieres seguir con esta relación, vamos, lucha, sigue adelante. Tu persona especial piensa que tú vives en un amor del pasado, que aún no has logrado olvidar a esa persona, que se ha dado cuenta o ha sentido, ha presentido o le han dicho de que tú te has visto con un ex, con una ex, alguien que fue importante para ti en un pasado amoroso. Bueno, fíjate bien lo que estás haciendo, porque si no has hecho ese cierre y quieres seguir con esta persona con la que estás ahora en este momento, deberías hacerlo para que las cosas funcionen. No es justo ni contigo ni con nadie estar con una persona que aún vive en el pasado, que vive recordando a otra persona. En un futuro más bien cercano, mira, yo te digo que las cosas entre ustedes dos se solucionan, se cuadran, ¿listo? Va a haber, sí, su discusión fuerte, sí la va a haber, pero van a tomar la decisión el uno y el otro de trabajar en esta relación, de darse cuenta de que el pasado ya pasó y de que las cosas hay que dejarlas definitivamente atrás cuando ya, bueno, ya no hay nada más que hacer, definitivamente. Bueno, te invita, Madre Tierra, a ir con tu pareja al campo, al mar, al río, como ustedes puedan, ¿listo? Para que recarguen energías. Definitivamente, si ustedes dos se proponen sanar esta relación, lo van a lograr y va a ser una relación bonita como la que siempre ustedes dos han soñado, como la que ustedes siempre han querido. Lo importante en una relación es el amor, es la sinceridad, es el compromiso, es el compañerismo, es el respeto, ¿listo? Es la fidelidad. Miren más allá de lo que hay en este momento, miren hacia adelante, miren hacia el futuro, de lo que ustedes están queriendo construir. Bueno, tal vez es momento de que ustedes dos pasen más tiempo a solas, pasen más tiempo juntos, ¿listo? Que para que se puedan conocer, listo, estar con la familia es muy bonito, es muy loable, pero las parejas necesitan su tiempo a solas,
listo, para poderse dar cuenta si realmente son el uno y el otro que quieren estar juntos. Bueno, yo te digo que lo que estés sembrando tú y tu persona especial en este momento va a tener sus frutos más rápido de lo que ustedes creen. Bueno, si quieres escribir unas palabras de poder en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos y avanzamos y triunfamos, o escribe: hecho está. Mis amigos de Virgo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Si quieres que ore por ti, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo te respondo en la menor brevedad posible. Nos vemos en una próxima oportunidad.